¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal, Adán? ¿Cómo estás? Bien, saludos, gente. Muy bien, señores. Esperamos que se encuentren de lo mejor este día. Suscríbanse a nuestro canal, denle like, compartan nuestro video si les gusta. Y bueno, Adán, en esta ocasión vamos a ver una banda, ¿no? Recomendada. Recomendada, así es. Perfecto. Regresamos otra vez hasta Noruega. Noruega, señores, con ese frío, que aquí también está haciendo mucho frío. Ahorita, porque es el invierno. Así es, señores. Y sí, es una banda que se llama Wardruna o Wardruna. Así es. Que está formada por, leía yo que por el ex baterista de Gorgoroth. Perfecto. Y bueno, no es black metal. Ajá. Si pensamos que es black metal, no lo es. Uh-huh. Es más bien como atmosférico o ambient el género. Perfecto, me atrae eso. Pero bueno, vamos a verlo. Gorgoroth era la banda esta que tenía crucificados, ¿no, Adán? Ajá, el video al que le hicimos video reacción, en donde aparecieron unos crucificados y unas cabezas de cabra. Ah, fíjense qué radicales. Pero vamos a escuchar a Wardruna. Wardruna, así es. Y vemos qué tal, señores. Si es ambiental, se ve que va a estar relajado. Pero vamos a checarlos y vamos a platicar un ratito. Vamos a ver qué tal. Video oficial, señores, por cómo se ve. La canción se llama Voluspa. No les dijimos. Y aquí en la traducción nos dice que es la profecía de la vidente. Se escucha bonito eso, señores. Igual creo que son instrumentos un tanto más folclóricos, ¿no? La letra un tanto metafórica. Es como una pequeña arpa la que está tocando. ¿Crees que él sea el baterista de Gorgoroth? Creo que él es porque leía yo que él toca todos los instrumentos. Bueno, excelente. casi todos. Entonces puede que sea él, señores. Ex baterista de Gorgoroth, ¿no? Parece que, bueno, de acuerdo a la traducción, parece que está describiendo lo que pasa en la actualidad, ¿no? Sí, es lo que estoy leyendo. O sea, sí trae metáforas, señores. Pero de entre esas metáforas, entre líneas, si uno alcanza a comprender, habla de muchas cosas terribles, que lógico, no las está nombrando
tal forma, pero tiene un trasfondo muy oscuro. Como dice Adán, o sea, son cosas que están pasando ahorita en todo el mundo. Es un lobo, ¿no, Adán? Uh-huh. Parte del video es un tanto misterioso. Muy bien esa toma, del lobo con este señor. Me llamó un poco la atención la frase final, Adán, uh-huh, que dice que va a venir de arriba el que todo lo va a juzgar. Entonces me quedo pensando, ¿quién será el que va a venir? Supuestamente él, ¿no? Puede tomarse como un mensaje un tanto religioso, pero también se puede tomar como todo lo contrario. Entonces aquí lo interesante, señores, es que lean la letra, porque la música pues todo el tiempo va igual. Ajá. El video pues también está bonito, pero le repito, sin la letra no le encuentra uno mucho el sentido. Hay un momento en el que sale una persona como con un velo, y si le ponen una atención se ve como un esqueleto, ¿no? Como si fuera la muerte. Uh-huh. Entonces les digo que son muchos mensajes ahí escondidos, como luego tú dices, Adán, son como símbolos. Está lleno de simbolismos el video, muy sutiles, que uno tiene que estar como viendo y viendo y viendo hasta encontrarlo. Eso siempre y cuando lean la letra, porque les digo, está llena de metáfora, y unas partes sí van directas, ¿no? Como donde menciona algo así como de que el fuego ya está subiendo hasta el cielo. Ajá. Que es como el infierno, ¿no? Al final de cuentas. ¿O tú cómo ves, Adán? El infierno en vida. Así es. Bueno, cabe señalar que la letra de la canción, la original, está en nórdico antiguo. Ah, perfecto. Entonces trata de revivir su lengua. Pues, su lengua y sus tradiciones, ¿no? Eso está perfecto. Y nombra ahí a muchos personajes de la mitología nórdica. Así es. Entonces es lógico que está hablando de su creencia, ¿no? Y de sus raíces, de su pasado. Sí, uh-huh, sí, como dices, si no conoces la lengua o no conoces la letra, lo que dice en español, sí puede resultar un poco, ¿cómo decirlo? Pues repetitivo, tal cual, señores. Sin embargo, creo que la manera en que lo va cantando, sí es, bueno, a mí se me hizo atractivo, ¿no? Ajá. Y sí hay un sentimiento, sobre todo al final, uh-huh, cómo la termina como un lamento. Así es. Me agradó mucho.
Y sí tiene toda la canción, aunque sí puede ser repetitiva, sí tiene ese misticismo detrás. Así es. El video igual tiene ahí ese misticismo. Uh-huh. Ese lobo que dices, uh-huh, tiene un nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. Oh, okay. Y también es parte de la mitología nórdica. Perfecto. Entonces, este tipo de grupos, uh-huh, todo en su conjunto te obligan a buscar más información, ¿no? Para que pues también te vuelvas una persona más culta. Eso sí, señores. Y bueno, yo, por ejemplo, siento que sí es necesario leer la letra, porque igual escucharla, por ejemplo, en el playlist de Spotify, pues no habría ningún problema, ¿no? Pasaría sin pena ni gloria. Uh-huh. Pero en dado caso de que alguien, pues sí quiera verla más a detalle, pues sí no va a entender, ¿no? Uh-huh. Esos mensajes ahí como el lobo, como el personaje con el velo y que se ve ahí medio extraño, medio oscuro, y sobre todo todo el video está como con neblina, ¿no? Uh-huh. Hay una neblina que no permite ver con claridad. El agua, todos esos son símbolos, señores. El agua es como la pureza, la neblina, muchas cosas. El lobo que menciona Dan, que no recuerda su nombre, ha de ser también algo muy simbólico para ellos, ¿no? Uh-huh. Porque finalmente pues, los lobos andan pues en el frío, uh-huh, de allá de los países nórdicos, ¿no? Es muy reconocido eso. Y bueno, les digo que a mí sí se me hizo muy repetitiva, pero como iba leyendo la letra, pues ya te vas como metiendo más, ¿no? En el mensaje. Si no hubiéramos encontrado la letra, sí me hubiera quedado chino, pues ¿a qué horas va a haber otra cosa, no? O me entretuviera el video. Pero bueno, se me hizo bien. Gracias a la letra, no lo voy a negar, señores. Sin la letra yo sí me hubiera perdido, Adán. Uh-huh. No, sí, eso es innegable. Sin embargo, digo, a mí sí me gustó, independientemente de la letra, uh-huh, o que fuera yo viendo la letra, uh-huh, porque a mí sí me llama la atención, ¿no? La mitología nórdica, uh-huh, sus raíces, sí me llama mucho la atención, sí, porque de lo poco que conozco, tienen mucha relación con otras culturas. Okay. Se relacionan mucho y a mí se me hace bastante atractivo, ¿no? Porque uh-huh, aquí habla con lo que decía al final, ¿no? Que el de arriba iba a regresar, a juzgar. Entonces de arriba viene a juzgar el fuerte y glorioso, quien todo lo rige. Uh-huh. Y eso en todas las culturas hay uno así, ¿no? Sí, siempre hay un ser todopoderoso que se dice, ¿no? Uh-huh. Como dice Adán, valga la redundancia, señores, en cualquier cultura siempre va a existir. Y no sé si de alguna forma sea el miedo, a quién será, porque hasta el momento pues yo no conozco a alguien que lo haya visto, ¿no? No. A esa persona en cualquier cultura o religión, señores. Uh-huh. Por lo menos yo no lo he sabido. Pero bueno, esperemos que llegue el día en que se presente y ahora sí ya todos digamos, sí, híjole. Ya nos cargó el payaso. Ahora sí ya fuimos, señores, pero bueno. Y de la música, pues les digo que pues es muy, al parecer es muy sencillo, pero bueno, sí tiene su, uh-huh, su toquecito. Les digo que es como una arpa chiquita, no sé cómo se llame, si ustedes saben cómo se llama, díganme. Y pues ahí se la llevó todo el tiempo, ¿no? Ajá. Todo el tiempo, la voz. Había momentos en el que se escuchaba un poco más, ¿cómo puede ser? Más, sentimental. Uh-huh. Emotiva. Y bueno, es lo único que puedo decir de la música, pues no hay más. Por lo menos para mí, si ustedes tienen otro significado de lo que está haciendo, igual este es un canto a alguna deidad, uh-huh, no lo sé, pueden decírnoslo. Pero bueno, yo digo que está bien para escucharla y clavarse en la información, en descubrir qué es lo que quiere decir el Señor. Creo que es parte de las historias de la mitología nórdica. Ajá. No lo sé al 100%, de acuerdo a lo poco que encontré, uh-huh, tiene que ver con eso.
La música, pues a mí creo que lo que más me gustó es ese sentimiento como de misterio y de misticismo. Ajá. A mí sí me gusta eso en la música, es algo de lo que a mí me atrae mucho de la música. Muy bien. Que me provoca ese sentimiento por dentro, ¿no? De, ay, ¿qué está pasando, no? Sí, no, sí puede ser, todo es válido. Pero sí, o sea, a mí sí me gustó y me gustó mucho el final como que contiene algo, no sé si sea dolor, no sé si sea emoción, no sé si sea alegría, pero contiene algo en la voz. Ahí tiene algo de místico, ¿no? Y eso me agradó mucho. Entonces a mí sí me gustó Wardruna. Ahí está Wardruna, señores, con Voluspa. Nosotros decimos así porque tiene un acento en la última A. Entonces, pues no sabemos si realmente se pronuncia así, Voluspa. Pero bueno, la profecía de la vidente, señores. ¿Algo más que quieras agregar, Adán? Nada más. Vámonos, señores, muchas gracias, cuídense mucho, les mandamos un abrazote. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejarnos sus likes si les gusta, dejarnos su recomendación. Los queremos, ahí la vemos, señores. No se agüiten con nosotros, que no sabemos cómo se pronuncia. Voluspa. Vámonos, Adán.